empezando con la etapa 3 del proceso del APQP. Y es muy importante primero entender que la etapa 3 del proceso del APQP nos ayuda para diseñar manufactura. O sea, el objetivo principal de la etapa 3 del proceso del APQP es asegurar que tengo un proceso de manufactura robusto y congelado. ¿A qué me refiero con congelado? Ya no lo deberías de estar moviendo. Cuando yo hago la etapa 3 del proceso del APQP, normalmente hablábamos de 5 elementos que tenemos que tener sí o sí. Y decíamos, ¿sabes qué? Tengo que tener diagrama de flujo, tengo que tener layout, tengo que tener AMEP de proceso, tengo que tener control plan y tengo que tener sí o sí instrucciones de trabajo. Son los 5 elementos que van a estar dentro de la etapa 3 en el proceso del APQP. Y el proceso del APQP me sirve para asegurar la calidad en un lanzamiento de producto. Entonces aquí el objetivo es asegurar un desarrollo amplio de un efectivo sistema de manufactura. Congelar el proceso, pues. Y aparte de todo lo que te acabo de platicar, también tengo que asegurarme que tengo... Primero es plan de... ¿Cómo se llama? Plan de análisis de sistema de medición. A veces nos confundimos y decimos, no, es que en la etapa 3 es todo lo del... ¿Cómo se llama? Todo lo del control estadístico de proceso. No es cierto. En la etapa 3 planeo el análisis de sistema de medición y en la etapa 3 planeo el control estadístico de proceso. O sea, no lo ejecuto, no lo hago como tal. ¿Ok? Nada más lo planeo. Y también las especificaciones de empaque. Porque a veces pensamos que son las 5 cosas y no, también son las especificaciones de empaque. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero aparece el estándar de empaque. Y el estándar de empaque, tú eres responsable de que el producto le llegue bien a tu cliente. No hay de otra. Si el producto le llega mal a tu cliente, aunque tú y él te haya dado el empaque, ese es un error. Y te pueden penalizar. En la etapa 3 del proceso del APQP, lo primero que encontramos es el estándar de empaque. Si tú seleccionas el empaque que te da tu cliente y ese empaque afecta el producto y su integridad, olvídalo. Tú eres responsable. Muy bien. Segundo punto que aparece en el proceso del APQP, hablamos de la revisión del sistema de calidad del producto y proceso. ¿Qué es esto? Te pongo un ejemplo. A mí me tocó en una de las líneas que diseñé llevar a cabo la primera instalación de un robot que hacía soldadura. Entonces, nunca habíamos tenido soldadura ni ese proceso dentro de las líneas de ensamble de la planta para la que trabajaba. Entonces, si nunca habíamos tenido el proceso de soldadura, ¿crees o no crees que eso a la larga me va a afectar a mi sistema de gestión de calidad y a su integridad? ¿Qué dice el público? ¿Afecta si no se realiza un previo análisis al sistema de calidad? Correcto. O sea, si no hago ese análisis, voy a afectar el sistema de gestión de calidad porque ahora ya manejo residuos que antes no manejaba. Ahora tengo problemas que antes no tenía. Ahora tengo temas de seguridad que antes no tenía. Entonces, siempre que hacemos este tipo de cambios, que son procesos nuevos, no está de más que hagamos una revisión al sistema de gestión de calidad. Debemos dar una revisada al sistema de gestión de calidad. Nada más para asegurar que se mantiene la integridad y que no hay ningún problema. Bueno, otro punto importante. Diagrama de flujo del proceso. Y aquí viene algo que me gusta mucho, porque ahorita vamos a hacer juntos un diagrama de flujo del proceso. Y yo quiero que me ayuden con algo. El diagrama de flujo del proceso, yo siempre les digo que tiene que ser del proceso que estamos analizando. No todo. O sea, no quiero que empiecen el diagrama de flujo voy a meter embarques y voy a meter surtido, voy a meter empaque, voy a meter sorteos. No es toda la planta al mismo tiempo. Si yo hago un diagrama de flujo que trae toda la planta al mismo tiempo, es el mismo diagrama de flujo que voy a meter cuando tenga el AMEF. Y la pregunta es, si el AMEF se supone que participan todos los que hicieron el diagrama de flujo, ¿cuánta gente crees que tendría que tener
para revisar eso si metí a todos para revisar, para hacer el diagrama de flujo? Ni modo que pare la línea, ¿estamos de acuerdo? En este ejemplo, de esta pieza en particular, imagínate que estamos hablando de esta pieza, ¿ok? En esta pieza que estoy aquí, es un espejo, como estamos viendo por acá, y tiene varios procesos. Dentro de mi propia planta, yo hay piezas que compro, hay piezas que pinto, hay piezas que inyecto y hay piezas que ensamblo, ¿ok? La realidad es que lo ideal sería que yo tuviera un diagrama de flujo del proceso de inyección de plástico, un diagrama de flujo del proceso de inyección de pintura y un diagrama de flujo del proceso de inyección de ensamble. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene sus propios problemas y tiene sus propios modos de falla. Entonces, si yo tengo un diagrama de flujo que trae todo al mismo tiempo, la pregunta más importante de esto es, ¿crees tú que le voy a poder entender al mismo tiempo los problemas que puede tener un proceso de inyección de plástico con los problemas que puede llegar a tener un proceso de ensamble? ¿O no? Pues claro que no, ¿verdad? Son problemas diferentes, ¿cierto? Entonces yo tendría que tener una MEF de inyección, una MEF de ensamble, una MEF de pintura y un diagrama de flujo de pintura, un diagrama de flujo de AMEF y un diagrama de flujo de inyección. ¿Sí me siguen? Sí, si no, pues pararía toda la planta, ¿no? Imagínate, como dice Daniel, cuando reviso la MEF, pues ¿cómo le hago? Voy a tener que aventar todo esto para toda la gente, pues, como ni modo que para la planta, ¿verdad? Que nadie se ponga a trabajar. No, pues imposible. Muy bien, Daniel, bien pensado. Entonces, desde el diagrama de flujo, yo necesito que definas algo que se llaman las características del producto y las características del proceso. ¿Qué es una característica del producto? Algo que le mido al producto. ¿Qué es una característica del proceso? Algo que le mido al proceso. Y voy a poner un ejemplo sencillo para ver si me van siguiendo. Para empezar a armar... Perdón, adelante. Característica, pues es algo que le mueve, ¿no? Algo que le tengo que medir al proceso. Ok. A final de cuentas, es algo que le tengo que medir. Es más, vámonos con un ejemplo muy sencillo para entender esto, porque esa es la base de hacer un buen diagrama de flujo y un buen AMFDA y un buen control plan. Pensemos en un ejemplo de los domingos. Todos los domingos en algún momento nos hemos echado unos hot cakes, ¿cierto o no es cierto? A veces porque no hay barbacoa, a veces porque no nos levantamos, pero todos en mayor o menor medida o nos han hecho unos hot cakes o hemos hecho unos hot cakes. ¿Todos de acuerdo? Bueno. De acuerdo. Aquí la parte interesante es ¿por qué nunca quedan iguales? ¿Y por qué siempre hay un hot cake gigante al final? ¿No han notado eso? ¿Por qué creen que sea? Porque siempre Usamos recetas diferentes. A lo largo del proceso, ¿qué estamos haciendo con la receta? Y con el proceso. Va a existir variaciones, porque el producto es el mismo, pero el producto va a cambiar, siempre va a cambiar. Entonces van a haber productos diferentes, supongo que por la cantidad que tenemos o la cantidad que usamos de todos los materiales, y pues todo eso afecta al final al producto. Más bien, estamos teniendo variaciones en mi proceso. Mismo producto, porque sigue siendo un hot cake, pero tengo variaciones en el proceso. Hay hot cakes que se hicieron con más calor, hay hot cakes que se hicieron con menos calor. Hay hot cakes que tardaron más tiempo en el sartén y hay hot cakes que tardaron menos tiempo en el sartén. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cierto o no es cierto? Pues es que usamos, en teoría usamos recetas diferentes. Ya me entendiste. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como ingenieros de manufactura? Quitarle lo artesanal al proceso. Pero el problema es que si tú ni siquiera controlas las variables de características de proceso y no las tienes fijas y no las tienes claras,
no lo vas a poder saber. Entonces, por eso, el diagrama de flujo, mi sugerencia es que siempre tenga las características del producto y las características del proceso que tienes que revisar en cada paso. ¿Ok? Aquí tengo una duda, dice estandarizar el proceso. Muy bien, Alejandro, tienes toda la razón. Y aquí nos dicen que si hay variaciones, claro, si hay variaciones vamos a tener problemas. Muy bien. Entonces, diagrama de flujo, tendríamos que tener, decíamos, características de producto y características de proceso. Muy bien, voy a poner un ejemplo y ustedes me van a ayudar. Y quisiera que me dijeran, pensemos que vamos a hacer, somos una fábrica que hornea pasteles. Ahora resulta que somos como en Monterrey la pastelería Leti. ¿Sí ubican la pastelería Leti? ¿Por acá? ¿Están en Monterrey? Los que no están de Monterrey se me hace que ubican la pastelería El Globo, ¿no? Muy famoso. Bueno. Sí. Entonces, gracias, Dani. Pensemos que nosotros somos la parte de la pastelería del Globo, somos la fábrica de la pastelería del Globo para atacar todo. Entonces, nosotros tenemos 3 procesos diferentes. Voy a hacer un Excel y ustedes me van a ayudar, porque vamos a empezar a hacer este análisis. Muy bien. El primer proceso que yo tengo por acá es un proceso de mezclado. Y voy a poner aquí, espérame tantito. Voy a poner un video de cómo se ve. Creo que es este. Ahí va. Es este. Muy bien. Si se fijan, se ve aquí una batidora super machine, ¿cierto o no es cierto? Es una batidora, pero pesada, al 100, al millón esta batidora. Bueno, esta batidora es el primer proceso. El primer proceso de mezclado en mi diagrama de flujo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí le voy a poner operación 10 mezclado. OP10 mezclado. Ahora, en esta OP10 de mezclado, la pregunta que yo te haría sería, ¿cuáles son las características del producto y cuáles son las características del proceso de la operación de mezclado? ¿Alguna idea? Pues el mezclado tendría que ser como, no sé. El producto podría ser la consistencia. Vamos por partes. Ajá. Primero la señorita y luego el caballero. ¿Era Dani? No, ¿quién era? Sí. Dani. Sí, Dani. Vamos primero por partes. Características Consistencia de los grumos. Que no del tenga producto grumo. y características del proceso. Muy bien, vamos a ver. Características del producto y características del proceso. Muy bien, Dani, ¿qué nos dicen? Que la característica del producto es... Sin grumos. Ok, vamos a ver qué nos dice Daniel. El diámetro del pastel. La consistencia. ¿Qué es consistencia? A ver, vamos primero por partes. ¿Estamos hablando de la operación de mezclado o de qué operación estamos hablando? Sería el pesaje de los componentes que vamos a agregar a la mezcladora. Ese tiene más sentido. Primero, por Fátima, porque levantó la mano. Fátima. Del producto sería qué tipo de pastel queremos hacer, de qué tipo de sabor, con qué ingredientes. Nah. Vamos solo mezclado por ahora. Características del producto. Ahí me están dando las del proceso. Si me dicen tiempo de mezclado o las revoluciones de mezclado, son del proceso. Características del producto es qué le mides a la operación de mezclado para decir que está bien hecha. Vamos con Daniel.
cantidades. Bueno, ya. Por ejemplo, Alejandro, Tiene vamos adivinando el ya. color de la mezcla. Al color de la mezcla, casi latinas. La viscosidad. La operación de mezclado para saber si está bien es la viscosidad de la mezcla. Yo sé que puede haber otros, como puede ser el peso de la porción, la densidad, pero voy a hablar de la viscosidad. ¿Ok? Oye, pero ¿por qué no dijiste lo de grumos? ¿Grumos qué es? ¿Grumos es cuando una pieza sale bien o cuando una pieza sale mal? Es un defecto. Un defecto. Entonces, los grumos son un efecto de algo, ¿no? Entonces, bajo la estricta teoría, grumos no es una característica del producto. Grumos es un defecto. Entonces, es muy diferente la característica del producto, como en esta operación de mezclado, que estoy poniendo viscosidad de 3 a 5 segundos, y una característica del proceso. ¿Cuál sería una característica del proceso? Ahora sí, ayúdenme. La velocidad de mezclado. Ándale, ¿qué otra cosa? las revoluciones. O sea, como la. Pues eso sería la velocidad. Ajá. ¿Qué El otro? tiempo de mezclado. Gracias, tiempo de tiempo de mezclado, mezclado. tiempo de mezclado, perfecto. Ahí estamos viendo tiempo de mezclado. Gracias. Voy a La ponerle fuerza de... en la que va a mezclar. Para mí esa es la velocidad. Tiempo de mezclado de... Voy a poner una tontería de 10 a 13 segundos, ¿ok? Muy bien. Ahora, fíjate, tengo características de producto, viscosidad de 3 a 5 segundos. Yo sé que puedo tener más, voy a utilizar esta nada más. Tengo la operación de mezclado y tengo las características de proceso de tiempo de mezclado y velocidad de mezclado. Ahora, ayúdenme y ahora sí díganme, ¿cuáles serían los defectos de la operación de mezclado? Los grumos. Que esté mal calibrado. No me digas modos de falla, dime defectos Del producto. del producto, un defecto relacionado al producto. Y el producto de mezclado, no el producto de horneado. O sea, no me vas a decir aquí, pastel que no levante, porque no estoy hablando de horneado, estoy hablando de mezclado. Y en viscosidad ya me dijo Fátima hace rato que es grumos. Que al final la mezcla no sea homogénea. que no quede Exactamente, toda- eso es grumos, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces tienes que entender cuando es un diagrama de flujo qué operación estás haciendo, cuáles son las características de tu producto, cuáles son las características de tu proceso y cuáles son los defectos. Ahora, en características de proceso no nada más está lo de la máquina, porque para una operación de mezclado buena no nada más controlo la máquina, controlo también qué otra cosa. El medio ambiente, el material, el personal y Pero por eso, el material. Si yo quiero una viscosidad de tanto, tiene que tener no nada más el tiempo de mezclado y la velocidad del mezclado, ¿verdad que no? También tiene que tener cierta cantidad de material. En este ejemplo voy a hablar de que tiene que tener ¿qué? Cierta cantidad de huevo y cierta cantidad de leche y cierta cantidad de harina, ¿verdad que sí? Así es. Yo voy a poner yo no soy repostero, digo, antes de que se enojen, pues ay, que no es así, que ni que estás haciendo, va a salir toda fea y que no sé qué. Yo no sé, o sea, yo sé que ustedes, hay gente más experta que sí me puede corregir. Pero si alguien sabe cómo hacer un buen pastel, voy a hablar de, ¿qué pastel estará bueno? Un pastel de, no sé, voy a hablar de un pastel Matilda, ese del Costco, que es muy famoso ahorita.
Bueno, te voy a hablar de huevos. Daniel, ¿qué onda? Bueno, ibas a poner las características del procesador, pero yo te iba a comentar, si yo le mido, por ejemplo, el peso de la mezcla, el pesaje de la mezcla, vamos, entraría en lo que es características del producto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí. Ok. No, es para entender un poco la diferencia entre uno y otro. Sí, totalmente de acuerdo. El peso de la mezcla es característica del producto. Okay. Entonces, voy a poner aquí huevo, 150 mililitros. Estoy poniendo tontería, ¿eh? Huevo 150 mililitros. Harina, 850 gramos. Y leche, 200 mililitros. No sé. Aquí voy a poner 50 mililitros en lugar de 150, disculpe. 25 mililitros. Y estos son materiales que tengo que cumplir, ¿verdad? Aquí tengo características del producto, tengo la operación, y tengo características del proceso y tengo defectos. Porque también tengo grumos y también voy a tener mezcla aguada. ¿Verdad que sí? Y voy a tener, ¿qué es lo contrario? Pesa. Mezcla pesada, ¿no? Ok. Yo sé que hay muchos más defectos. La gente que le sabe la pastelería se va a enojar. Discúlpenme. Yo sé que faltan más. Espesa, tiene razón. Dije pesada y era espesa. Entonces va por ahí. Entonces estamos primero, antes de hacer una MFDA, tenemos que hacer un diagrama de flujo bien. Mi primera pregunta es, ¿quién ha hecho un diagrama de flujo bien separando la operación, características del producto y características del proceso y los defectos de cada paso? ¿Quién había hecho este ejercicio antes? Yo no. No, tampoco. Por eso nos equivocamos. Porque queremos hacer el AMEF sin siquiera entender las características del producto y proceso. El cambio hacia la AMEF BDA, lo que más valor agregado le dio es este paso. Y todavía no empiezo en el AMEF BDA, ¿eh? Apenas voy a empezar con el diagrama de flujo. Pero si el diagrama de flujo está bien hecho, el AMEF BDA es muy fácil de hacer. Porque ya hiciste lo más complejo, que es analizar defectos por paso, características del proceso, operación y características del producto. Si tienes esto, tienes prácticamente 3 de las 4 patas de la mesa de la MEF. Por eso utilizo un pastel, porque digo yo, a ver, si le entendemos hacer un pastel, cuando platiquemos de pintura, sí o no, si hablamos de pintura vamos a tener esos mismos pasos. Yo cuando trabajé con la gente de AkzoNobel para hacer su transición a la MBDA, que yo les ayudé, les decía, es lo mismo como si estuvieras haciendo este del pastel. Y al final dijeron, no, pues sí es cierto, tienes toda la razón. Porque fíjate, las características del proceso que controlas evitas que aparezcan los defectos. Y si controlas bien las características del proceso, vas a darle las características del producto. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esto? Sí, definitivamente. Nada más que depende mucho de la experiencia también de que tengas en el proceso, ¿no? Pero es que si no conoces el proceso no te va a jalar, ¿eh? O sea, si tú no conoces el proceso no va a jalar esto. Nos dicen por acá de que ya tendríamos la mayoría de las cosas con el diagrama. Pues claro, un diagrama de flujo bien hecho me va a dar la base de la MEF. A ver, con esta base, en la operación, imagínate que ya tienes horneado. Ahora vamos, perdón, ya tienes mezclado. Ahora vamos a la operación 20 de horneado. En la operación 20 de horneado, ¿qué tendríamos como característica del producto? Se supone que yo ya mandé la mezcla y va a entrar a un horno y ya va a salir un pastel. La pregunta importante sería, ¿qué le mides al pastel? ¿Qué características del producto tendríamos? ¿Temperatura? ¿Temperaturas de producto? El proceso. Es de proceso. Correcto, Sí, pero de temperatura. proceso.
Temperaturas de proceso. ¿Ok? Los kilos. ¿Perdón? Los kilos. Con los que ¿Kilos de salen, qué? pues con los que sale la mezcla. ¿El proceso de horneado qué hace? Para empezar, ¿cuál es el objetivo? Voy con Roberto, a ver qué dice Roberto, a ver si tenemos alguna idea. Una característica del producto puede ser la altura del pastel. Felicidades, tienes toda la razón. Y hay otra más importante que es, ¿qué hace el proceso de horneado? El proceso de horneado, su jale es quitarle la humedad al pastel, mi hermano. Entonces, la humedad es una, la altura es otra. Tiene que tener una altura, voy a poner un número, de 10 a 15. Tiene que tener un diámetro de 35 a 45. Y tiene que tener una humedad de, voy a decir, 10 a 12. Estoy pensando en tontería, ¿eh? Obviamente yo no le sé. Muy bien. Entonces, tengo aquí altura, diámetro y humedad. ¿Y qué características del proceso tendría? Ya me dijeron temperatura. ¿Cuál es la otra? Tiempo de cocción. Tiempo de cocción. Tiempo de cocción, es correcto. Ahora sí, díganme qué defectos puedo tener. ¿El molde qué sería, César? El molde. Pero es que el tamaño del molde es algo que yo pongo dentro de... Es como si pusieras un fixture cuando hago este espejo. Como tal, no lo tendría yo contemplado en estos elementos. Al menos. Podría ser algo como se sobrecose o como algo que tenga que ver como con una consistencia de más o de menos. Hay una La que muy sería fácil. Hay una muy fácil. ¿Cómo? La de los domingos. Crudo. La de los domingos, crudo. ¿Y cuál es el otro? ¿Perdón? Quemado, claro. Ahí está. Quemado. Ahí está. Entonces, yo sé que hay más, digo, la gente que le sabe este tema no se vaya a enojar. Que te faltó poner esto, tal. Yo sé, bueno, ahí va. Pues con estos dos podemos empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que van a hacer mis compas es, vamos a hacernos equipos y vamos a platicar un poquito acerca de cómo hacer un diagrama de flujo. Y van a hacer un diagrama de flujo con estos elementos, al menos de 2 pasos, de un proceso que ustedes conozcan. ¿Les parece bien? Voy a hacer, ¿cómo se llama? Varios equipos. Y estos equipos necesito que, pues, hagan este diagrama de flujo, algo muy parecido a esto. Vamos a ver. Aquí yo tengo, voy a hacer 3 equipos, yo creo. Y voy a darles un momentito, voy a darles unos 10 minutos para que hagan ustedes su diagrama de flujo de un proceso que ustedes estén trabajando para ver si le entienden. Quiero que todos los diagramas de flujo incluyan al menos 2 pasos de un proceso y no quiero que pongan procesos no productivos. O sea, yo entiendo que a lo mejor, oye, es que quiero poner el proceso de embarque, quiero poner el proceso de surtido. O sea, sí está bien y sí se puede hacer, pero me gustaría primero empezar con un proceso que se pueda llevar a algo de la planta. Si me sigues, a lo mejor un proceso de pintura, a lo mejor un proceso de SMT, a lo mejor un proceso de ensamble, algo que sea un poquito más medible. ¿Estamos de acuerdo? Un troquelado, una inyección de plástico, ¿va? Entonces tengo en un equipo a Dani, a Daniel, a Dani, a Pedro, a Roberto y a Rudy. ¿Qué proceso creen que pudieran trabajar? Por ejemplo, el barrenado de una pizza de madera.
El barrenado tiene ciertos procesos y tiene tal, ¿sí? Puede ser, por supuesto. Acá nos hablan de procesos como soldadura por vibración, espumado, termoformado, costura, algo de los procesos que ven, por supuesto, puede entrar la parte de la MEF. Entonces, ese ejemplo, Daniel, me gustó. ¿Pueden trabajar con eso? Nuevamente estos 2 pasos y que hagan un diagrama de flujo con estos pasitos. Equipo número 2, Adolfo, Ángel, Armando y Marta. ¿Hay algún proceso en el que crean que puedan trabajar? Para hacer un diagrama de flujo, al menos con 2 pasos y separado así, característica del producto, del proceso, de efecto. A mi parecer el proceso de pintura, bueno, porque aquí en la empresa en la que estoy se pinta el upper panel. Perfecto, el proceso de pintura es maravilloso para poder hacer esto. El último de los equipos es Carlos y Fátima. De hecho voy a mover a alguien del equipo de acá. Voy a mover a Roberto al equipo 3 y Roberto. Alejandro, Carlos, Fátima y Roberto. ¿Qué proceso le suena? Alejandro, Carlos, Fátima y Roberto. ¿Alguna idea? Yo estoy en una empresa donde ensamblan persianas y se tiene el proceso de corte y de ensamble. El de corte trae algunas cosas que tengan que ver con máquinas y que puedas conocer para poder poner algunos parámetros, ¿o no? Sí, tenemos dimensiones y otras cosas. Muy bien. Nos vamos a hacer entonces el diagrama de esto con las características que les pedí en un Excel. ¿Creen poder hacerlo? Sí. Pregunté a los equipos si pueden hacerlo, si creen poder hacerlo. Sí, sin problema. Sí. Excelente, esa es la actitud. Sí. Muy bien, pues vamos a trabajar en eso. Voy a abrir los grupos y ahorita quiero que por favor presente cada equipo su resultado. Adelante. Daniel, lo voy a mandar para acá. Si hay dudas en el grupo de WhatsApp. Bueno, aproveché para hacer un poquito de cómo llevo una certificación de Core Tools. Entonces, quienes están en el live ahorita, esto que estamos viendo es un pedacito de cómo se hace una certificación de Core Tools, cómo participa la gente, qué es lo que vemos. Y hablábamos de cómo empezar con un diagrama de flujo para luego hacer una MEF. Entonces, si ustedes tienen alguna duda en relación a esto, con todo gusto, pues los invito a que en algún momento nos acompañen en una certificación. Les agradezco mucho. Bueno, me gustaría primero si tienen alguna duda antes de irme, porque yo voy a cortar el live. Pero antes de cortar el live, quiero saber si ustedes tienen alguna duda de la MEF o del diagrama de flujo, o lo que vieron, y con todo gusto trato de contestarles. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Gracias. Bueno, esto es un poquito lo que vemos y cómo lo vemos en una certificación. Entonces, si en algún momento tienen alguna pregunta, con todo gusto estamos a sus órdenes. Que tengan un muy buen jueves, se divierten, y pues vamos a estar haciendo estos lives seguidos donde presento un poquito de cómo trabajamos y cómo participa la gente, y pues si tienen dudas sobre esto, con todo gusto los podemos ayudar. Que tengan muy buen jueves. Gracias por vernos y hasta la próxima. Bye bye.